Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la nada. Hoy saludo con mucho gusto a Sarita Montiel y una reciente añadidura a este podcast, Rodri Vega. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Bueno, yo soy Sergio Sierra y hoy tenemos un invitado de lujo que es actor, coestelarizó Bardo y protagonizó un cortometraje llamado Cuando nos volvamos a ver. Y él es Iker Sánchez Solano. Muchas gracias, Iker. Gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes por tenerme aquí. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por ser la imagen de este mes para De la Nada. Con el gusto. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias. Y pues nada, justo queremos platicar contigo. La intención de este podcast, pues justo es que los actores nos cuenten sus experiencias, qué es la parte creativa que los llevó a ser, cuál es su inspiración que los llevó a ser actores, ¿no? Uh-huh. A dedicarse a esta profesión. Y pues nada, justo empezamos con eso. ¿Quién es Iker Sánchez Solano? Pues me presento, soy yo. Este, pues en realidad, bueno, yo no sé específicamente qué te gustaría saber sobre mi historia o sobre mí. Justo cómo llegaste a la actuación, de dónde Okay. eres, cómo te fuiste formando justo para... Pues bueno, resulta que yo crecí en Valle de Bravo, este pueblo que está un par de horas de aquí de la Ciudad de México, en el estado, y ahí crecí desde mis 0 hasta mis 14 años aproximadamente. Entonces, estando ahí en Valle de Bravo, mi mamá y mi papá fueron muy pues, obsesivos en que estuviera todo el tiempo haciendo actividades y cosas y moviéndome. Entonces, primero en realidad empezó mucho con el deporte y hacía todo tipo de deportes después del colegio, hasta que mi mamá como que empezó a notar que necesitaba desarrollar un poco más mi lado artístico y sensible. Entonces me inscribió al curso de teatro en la Casa de la Cultura, ahí en Valle de Bravo, con este maestro llamado Toño, que le mando muchos saludos si lo ve, que lo quiero mucho. Y entonces empecé ahí a hacer pues, uno que otro montaje con este grupo de teatro todas las tardes. Y pues ahí en realidad empezó como el amor que tengo a la actuación. Y sin saberlo mucho en realidad, porque unos años más tarde mi papá decidiría, bueno, no, en realidad no, él fue una decisión un poco en conjunto, pero a base de un pie suyo, de salirme del teatro porque quería enfocarme mucho en el deporte, ¿no? Entonces esa era la razón por la cual creo que había que medir los tiempos. Y entonces me salí del teatro y fue algo como que pues me dolió, pero en su momento como que estaba tan clavado con el deporte que no, en realidad no me importó. Hasta un par de años después, que seguí ahí en Valle de Bravo, y empezó una amiga de mi mamá a insistirme que yo hiciera audiciones para comerciales y etcétera, ¿no? Y entonces me hicieron un book y vino un fotógrafo y me tomó unas fotos. Y entonces empecé a hacer castings de comerciales y hice uno que otro comercial. Me acuerdo que venía desde Valle aquí a la ciudad a filmarlos y me regresaba. Y entonces esa dinámica como que me empezó a gustar eso de estar enfrente de la cámara. Pero bueno, yo no entendía mucho pues qué se trataba los comerciales, para qué eran. Yo solo sabía que pues, me estaba divirtiendo en la cámara y actuando y al mismo tiempo pues me pagaban. Entonces como que mi mamá me echaba las ganas. y, y ya, entonces en realidad me cansé un poco de hacer eso porque luego yo con un poco el modelaje y me dio un poco de flojerita como seguir solamente posando para las fotos y entonces como que dejé a un lado eso y me concentré full 100% en la escuela, en el fútbol, en el surfing. Estuve ahí clavado como loco, ¿no? Este, y no fue hasta el año, ¿qué fue este año? 2019, que llegaron a mi escuela unos directores de cine argentinos y uruguayos que traían un taller de actuación en cine para cámara, para jóvenes, y lo fueron a ofrecer a la escuela.
Entonces, varios chicos de todos los grados, de edades, de todos los grados de la escuela, nos inscribimos al taller y era pues sí un taller de exploración actoral básicamente y al final terminamos haciendo un cortometraje. Y entonces como que yo ya desde ahí fue como de... Y me inscribí y cuando me inscribí, desde el primer día yo me acuerdo que me di cuenta que dije, wow, o sea, hace muchísimo tiempo no hago esto. Sentí como, siempre lo describo como si hubiera encontrado un tesoro que hubo en mí mucho tiempo ahí escondido, ¿no? Y que estaba como ahí en las sombras y hasta que me asomé a ponerle atención, me di cuenta que había un mundo de posibilidades, un mundo de sentimientos encontrados en mi persona, no sabía qué hacer, qué quería. Y estaba justo como en mis últimos años de preparatoria por decidir qué iba a ser mi vida, ¿no? Entonces entró mucha incertidumbre, primero que nada. Y terminando ese taller hicimos un cortometraje, lo estrenamos en el Cinépolis de ahí de Los Cabos. Nos dieron la chance, armamos una pequeña alfombra roja ahí con todos. Y, y, y pues sí, en realidad fue muy extraño verme por primera vez en cámara y como que era un corto para la escuela, entonces hicimos una historia muy violenta y entonces tuvieron que cortar casi todo y entonces mi personaje era ya otra cosa y entonces el director estaba muy apenado y yo como que entre que estaba como muy feliz de que había sucedido todo, pero como que no estaba contento con el resultado, pero una mezcla de emociones ahí interesante y, y pues nada, como que después de ahí me quedé pensando muchísimo tiempo, digo, ni siquiera tanto, más bien se sentía mucho porque era con mucha atención y, y en eso justamente el director de mi escuela, que en paz descanse, justamente, era un director de cine también y documentales de la Baja. Entonces, estaba muy interesante porque él era, aparte de ser director de la escuela, que empezó siendo fotógrafo de la escuela y acabó siendo el director de la escuela, también era el que producía y ejecutaba el Festival de Cine Internacional de Los Cabos. Y él hacía muchos cortometrajes y documentales de investigación sobre culturas de la Baja. Una persona muy, muy interesante. Entonces, bueno, resulta que fallece y la persona que le seguía al mando era esta persona que se llama Ram Adnan, y que fue por mucho tiempo en mi escuela también, mi psicólogo, muy amigo de mi madre y pues en un momento muy, muy amigo mío también. Y él me dijo como, oye, me está buscando un amigo que quieren venir a buscar unos chavos para un casting de una serie de Netflix, que hablen inglés, pero que sean mexicanos, entonces pues deberías hacer el casting. Entonces yo fue así de, no, pues no, ¿cómo crees? No, ¿qué pasó? No creo, no va a hacer eso. Y entonces tomé la decisión de que no. Y ese día justamente yo me acuerdo que esa semana me enfermé y el último día que ya dije, bueno, ya, hoy sí voy a ir. Fui a la escuela y justamente estaban los de Netflix ahí haciendo el casting en una de las oficinas. Entonces paso y me ve el director y está con el director de casting hacia un lado y me voltea a ver caminando así y me apuntan los dos y me hacen así como de, ven para acá. Fue como de, ya, pues, ni modo. Y ya me acerqué y, ¿qué onda? ¿Y qué, cómo está? Mucho gusto. ¿Quién hacer el casting? No sé qué. Y yo, pues ya no me dio de decirles que no, o sea, como que ya estaba ahí. Y ya vi que habían como varios amigos que estaban formados, como emocionados, así, como, va, vamos a hacer la experiencia. Y me metí y era un casting súper intenso, así imagínate que se muere tu mamá enfrente de ti, no sé cuánto. Entonces yo me moría, o sea, yo no había en realidad hecho nunca un casting para un proyecto cinematográfico, ¿no? Fue esta mi primera experiencia. Y me acuerdo que me solté súper bien, así, tenía que haber un llanto y me salió así una cosa increíble, que el director se quedó como de, órale. Y entonces corto ahí, sigo con mi vida y, y pasan unos 3, 4 meses y alguno que otro amigo me dijo como de, no, me hablaron al callback de la serie, no sé cuánto, y yo como de, Cuando escuché eso yo ahí dije, no, pues ya, o sea, ya fue, si ya no me hablaron, pues ya las di. Y entonces sucedió que pasan otros 2 meses y me habla el director y me dice, oye, pues resulta que
no, pues que sí, que te quieren ver para un casting taller que va a haber en La Paz, de 3 días, con los últimos 5 finalistas y no sé qué, y a ver qué onda, y pues no te hablamos porque pues ya sabíamos que ibas a estar hasta acá, y así, yo de, órale. Y entonces fui al casting taller, y ahí pues fue cuando conviví ya con el director de casting, que es el señor Luis Rosales, que igual le mando un abrazo, lo quiero mucho. Y ya hice esos 3 días de taller, y cuando salí de ahí, después de, digo, era como si fuera una clase de actuación, pero la filmaban, ¿no? Entonces hacían ejercicios de actuación y de trabajo en equipo, etcétera, y tenían una cámara ahí, ¿no? Y saliendo de ahí, yo me acuerdo que salí y dije, híjole, o sea, ¿será que es verdad esto que estoy pensando de que no existe otra cosa que yo pudiera dedicarme en mi vida? Y me lo pregunté una y otra vez, por muchas noches y días estuve dándole vueltas, hasta que dije como, sí, o sea, no quiero poner todas mis cartas en el asunto porque ni siquiera me han dado el papel, pero definitivamente estoy convencido de que esto es algo que ya, o sea, sí, o sea, que está despertando algo en mí muy especial. Y entonces pasó el tiempo, y como al mes, me hablaron y me dijeron que la serie ya no se iba a hacer, se iba a parar por motivos de producción, y que yo ya me veía muy grande para el personaje, entonces que necesitaba un niño más pequeño, y que gracias. Entonces como que me eché para atrás, y el cuate me dijo, pero tengo un casting para otro proyecto, que no te puedo decir sobre qué trata, ni nada, solamente si te interesa seguir, o sea, dime y mando tu perfil. Y le dije, va. Y mandó mi perfil, y me pidieron un self-tape, hablando sobre 1 minuto de qué era el amor para mí, qué era la familia para mí, y qué era lo que más me gustaba en la vida. Preguntas como bastante básicas, pero profundas, si lo quieres ver así. Y pues bueno, mandé ese video de mí hablando, y como a las 2 semanas me escriben que quieren verme en una segunda audición en la Ciudad de México, presencial, y que aquí estaba la escena, ¿no? Y me mandaron una escena como de 14 páginas, o sea, una cosa gigante. Y ahí me quedé así de, órale, y dije, te tienes que aprender todo eso para 4 días. Y yo ahí dije, no, pues no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y entonces me aprendí eso, y nos volaron a la Ciudad de México, y nos dieron hospedaje y viáticos y todo así, viaje completo. Y ahí fue cuando empecé como a dudar un poco, y decía, híjole, ¿qué será este proyecto que... O sea, si ya te están si ya te están gastando un dineral en nomás verte y ni saben, o sea, Sin como saber. yo no entendía, y como no había hecho otras audiciones, yo no sabía cómo dimensionarlo, entonces yo decía como, supongo que es lo normal. Y entonces llegué aquí a la ciudad, hice la audición en las oficinas de Luis Rosales, y de ahí salí y dije, puta, qué pésimo, o sea, bueno, chistosa la experiencia, pero ya fue. Y ahí tiré la toalla totalmente, y dije, o sea, definitivamente esto no me va a quedar, imposible. Y pasan otras 2, 3 semanas, y me regreso a Los Cabos, y me hablan y me dicen que había pasado el filtro, y que me querían ver en un callback final con el director y el actor principal. Yo, para este momento yo no sabía ni qué proyecto era, ni con quién era, ni para qué era, nada. Solo sabía que tenía esa escena y que tenía que estar en cuántos días en la Ciudad de México. Y entonces nos volvieron a volar a la ciudad, y bueno, llegamos como a la sala de espera ahí en un café para pasar el casting, y estaba este otro chavo que fue la competencia del personaje, que es, si les gusta el anime, ¿han visto One Piece? ¿Lo ubican? Bueno, ¿lo ubican? Sí, Ah, sí, sí. pues el que hizo el live action, este chico Iñaki Godoy, Sí. él fue el que estuvo audicionando conmigo. Y ahí pues nos hicimos super cuates y todo, ya estuvimos horas ahí esperando. Y pasó él, y bajó, y yo le pregunté así, ¿qué pedo? Y me dice, no te puedo decir nada, me dijeron que me calle, que no sé qué, vas, güey. Y yo, ¿de qué hablas? Y ya, y entonces subí y entré a la habitación, y estaba, sí, el señor Alejandro González Iñárritu, con Daniel Jiménez Cacho, sentados en una mesa, y con otra actriz, que no recuerdo muy bien quién era, y Luis Rosales, ¿no? El director de casting. Tenía él una pequeña cámara en la mesa,
Y pues bueno, entré a la habitación y para mí sí fue así de... Mierda. Bueno, perdón, Claro. no sé si se pueden decir groserías, pero... No, tú dale, tú dale. Lo que sea. Tú dale, Pero- sí, sí, sí. Pues sí que entraron los nervios al principio, un poco de... Una persona muy intimidante, es muy grande, su voz es muy fuerte, sus manos son enormes, es como un personaje. Y, y ya, y bueno, pues nos sentamos y pues yo en el nervio como que empezamos a platicar y él se encargó 100% de que yo me sintiera muy cómodo, platicaba y no habló nada sobre la película, sobre la escena, sobre nada, o sea, era pura plática sobre mí, sobre yo quién soy, qué me gusta hacer, qué no me gusta, qué escucho, qué no escucho, quién me gusta, con quién no me gusta, qué, o sea, todo. Tal grado que pues yo ya empecé a sentirme en una comodidad súper, súper fluida con él y con Daniel de platicar. Y pues bueno, llegó el momento de hacer la escena y pues ya me agarró las manitas Luis y me dijo, güey, dale con todo. Y ya, pues di lo que era todo en ese momento y ya no me dijeron nada, solo me dieron la mano, estaban muy sonrientes y no, pues muchas gracias por estar aquí, nos vemos. Y yo bajé las escaleras así, temblando, y salí a la calle así, me acuerdo perfecto, y estaba lloviendo, y estaba mi mamá casi cruzando la calle, y me la quedé viendo así, y empecé a llorar, y llegó ella y me abrazó, y empezamos a llorar los dos, y fue así un momento como de, ¿qué chingados está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo no podía creerme nada. Y en eso justo ellos acabaron, entonces bajaron después de mí y salieron y me vieron ahí llorando con mi mamá y así, "Ah, bueno, hasta luego." Y él así como, guay. Y yo de qué puta madre. Y bueno, me fui a mi casa, bueno, al hotel, súper contento. Le marcamos a Luis en la noche, mi mamá y yo, de gracias por la oportunidad ya. Y yo en ese momento que le llamamos, yo ya sabía que me iba a dedicar a ser actor full. O sea, yo dije, si ya estoy aquí parado, si este güey cree que tengo una oportunidad de entrar en una película suya, para mí ya es suficiente motivación, suficiente aprobación externa, que es lo que tanto buscaba, para tomar la decisión. Y ahí fue cuando dije, ya, esto es. Y regresando a Los Cabos, no pasaron más de 4 o 5 días. Y estaba yo así con 10 changos amigos míos en mi casa. Y entró mi mamá con el teléfono así en el oído y felicidades, muchas gracias por la oportunidad, estamos muy agradecidos, así todos, no. Empezamos a brincar así como locos, fue fiesta total. Y pues nada, de ahí, de ahí fue pues esperar un tiempo y pues bueno, así arrancó. Vaya. Wow, pero qué forma de arrancar, ¿no? Qué gran bendición, literal. No Qué gran inventes. padrino para tu mundo. En realidad sí como que, no lo sé, obviamente no me gusta tal vez como quitar mérito a mi arte o menospreciarme como actor o lo que sea, pero sí creo ciegamente en que gran parte de la oportunidad que tengo de hacer lo que hago ha sido por la suerte. Porque estuve parado en el lugar correcto, en el momento correcto de mi vida, tomé las decisiones correctas inconscientemente, que bueno, dicen que, ¿cómo decían? Que la suerte es una mezcla cuando se juntan eh, la grandeza con la posibilidad, una cosa así. Sucede la suerte. Entonces sí creo que, obviamente confío en mí fielmente como artista y en mi estandarte, pero sí creo que la suerte y la oportunidad que me dio fue, pues claro que una ventaja increíble, que agradezco todos los días de mi vida, la verdad. Entonces, Qué interesante porque, híjole, arrancar así a una edad súper joven, ¿no? Aparte, justo yo creo que es como el mejor ejemplo de tener esa oportunidad, ¿no? Y no desaprovecharla, ¿no? Subirte al barco. Ahora sí que nos marcan mucho esto del tema de la curiosidad y este rollo. Yo creo que cuando tienes una oportunidad así grandísima, pues súbete, ¿no? Es el ejemplo de cómo puedes tener éxito con ello, ¿no? 100%, no dudo que así fue y no dudo
que justo también fue, te digo, es como una mezcla de eso, porque también yo no sabía qué decisiones tomar, no fue como que, no, y si hago esto, lo va a querer esto, y ellos van a creer que yo soy así. O sea, yo era inconsciente de todo esto porque yo no tenía ninguna referencia. Entonces, también por eso funcioné en el set. Y no me puse nervioso y estaba tranquilo porque ya había construido un vínculo con ellos, porque para mí no existía, o sea, por más mal que vaya a sonar, pero para mí no existía un para abajo. O sea, para mí eso era el cero. Entonces, imagínate, o sea, no dimensionaba lo grande, no dimensionaba la presión, no dimensionaba nada de eso, entonces por eso pude fluir, porque en realidad no había nada lo que dijera como, no, es que esto a comparación de todo lo que he trabajado toda mi vida para hacer, no, en realidad no, o sea, y todas las audiciones y todos los sets en los que he trabajado y todos los personajes, en lo absoluto, yo nunca había estado parado enfrente de una cámara en mi vida. Entonces para mí era pues la cámara, no era, oh la madre la cámara que tiene, no, era pues una cámara y ya, ¿sabes? Entonces, decía, en realidad fue una cosa que fluyó muchísimo, fluyó muchísimo. Oye, y justo en esta incertidumbre llegaste a pensar que iba a ser algo tan grande, o sea, tal vez como tú pensando, puede ser esto, lo otro o algo así. En la audición dices como, Sí, en general en todo el proceso. ¿Te lo mm, imaginaste o algo así? no, en realidad no creí que, o sea, a ver, ya que salí de la audición, dije, pues a ver, es una película de este güey, no sé ni de qué es, ni qué es, ni para qué es, ni cómo es, pero pues probablemente sea algo grande, no creo que después de haber hecho la película que hizo iba a ser un comercial más, ¿no? Entonces, pues yo sabía lo que se venía, pero de verdad es que ahí es en donde yo de verdad, le aplaudo el trabajo a Alejandro siempre, su relación con sus actores es fenomenal, o sea, y yo entraba en duda y me decía como, no, pero pues, ¿por qué vas a dudar de ti si yo ya, o sea, si ya estás aquí parado, güey, ya sabes hacerlo? Y yo, no, pero nunca esto, no, eso es una jalada, porque yo ya vi que lo haces. Entonces, si sabes, o sea, sabes hacerlo, ¿por qué dudarías en que, ay, no, o sea, ya te vi hacerlo, ya. Entonces para mí era como, wow, claro. Y así me he dado cuenta que siempre es como la hazaña del actor cuando consigue algo que quiere en una escena, en un proyecto, en un personaje. Es así. Lo logras una vez y cuando lo logras, ya, o sea, te la pellizcas porque llegues como llegues, ya sabes que puedes llegar. Entonces, está chido, estuvo muy, muy buena esa referencia y también, bueno, obviamente les aplaudo mucho que tampoco me alzaron así el autoestima tampoco, porque me mantuvieron muy pegado a la tierra todo el tiempo, haciéndome saber que esa no es la realidad del actor, que nadie empieza su carrera viviendo algo así, que hay tanta gente que desea lo que estás viviendo ahorita y que lo aproveches y no creas que un proyecto te lleva a dar una gira por el mundo así y tienen este presupuesto y te tratan así y, o sea, esto no es así. Y volteó el mismo Jiménez Cacho a decírmelo a los ojos de, güey, llevo 40 años haciendo películas y yo nunca había vivido algo como esto. Imagínate. Y es Jiménez. Imagínate. Sí, exacto. Entonces yo era así, ok. Pues acoplarme, o sea, a eso y no crearme tampoco una expectativa como de, no, y sí, después de esto ya, y voy el Oscar, y después de esto ya, no, después de aquí ya voy a filmar con quien yo quiera y todas las series de Hollywood y todo, no, es mío. Y que muchos me lo dijeron, de verdad me decían, es que no entiendes tú lo que vas a poder hacer y todo lo que va a llegar a tu vida. Y que si te soy honesto, no fue así. No llegó ni fama, no llegó ni más proyectos, no llegó nada. Es más, el dinero que me dieron me lo chupé en los impuestos, en operar a mi mamá, en comprarme un coche, en operar a mi abuela, en operar a mi abuelo. No me quedé ni un peso. Entonces, en realidad, lo que rescaté de la película fue la experiencia de hacerla. No ni la oportunidad, o sea, la oportunidad obviamente, pero no las oportunidades de después. Y que la que sí atesoro muchísimo es mi agencia. Shout out. Alejandro. De verdad, porque es una gran agencia y yo creo que no me hubieran pelado para meterme ahí ni de broma yo mandando audición, o sea, 100% y que los agarré antes de que saliera la película, porque así fue. O sea, hice la película y me agarraron ellos creyendo que
podía ser cualquier boom gigantesco y ya iban a tener un joven actor mexicano cotizado en Estados Unidos, que no fue así. Pero yo tomé la chance de meterme a la agencia y lo pensé por un segundo, miré, no, tomaré yo mis decisiones después. Luego dije, no tengo ni idea de la industria, necesito alguien. Y Jiménez Cacho fue quien me recomendó con la agencia. La agencia estuvo súper de acuerdo a confirmar conmigo. Y de ahí son lo que más rescato, porque ellos me han llevado todos los castings que me llegan son de ellos, todo lo que hago es con ellos. Y la verdad es que el filtro que le han puesto como a todo lo que yo he querido hacer o que he intentado querer hacer, ha sido cosas que me gustan y que me siguen dando la oportunidad de estar. Entonces, eso es lo que más agradezco, la verdad, por ahora. Wow. No, ahorita estoy escuchando. O sea, yo quiero preguntarte igual como sobre la experiencia, ¿no? Ya estás ahí, ¿cómo fue nutrirte, no? O sea, al final del día tenías a un director que te estaba guiando, que estabas aprendiendo. ¿Cómo fue tu evolución, tu aprendizaje? Pues en realidad, Alejandro tiene una manera muy peculiar de trabajar con sus actores. Te digo, es muy meticuloso y a ver, ojo, vuelvo un poco a lo que decía un poco antes, que sí creo que Alejandro me contrató porque soy buen actor o porque tengo noción del lenguaje cinematográfico o lo que sea, pero mucho por quien yo soy como persona. Y estoy 100% seguro de eso porque se lo he preguntado, porque noté el tipo de casting que él estaba haciendo y no era un casting de... Para eso mejor hubiera agarrado a un actor crafteado que lleva 7 películas, 2 series, 5 novelas y 4 estudios, que no es el caso. Entonces, no buscaba un actor con tablas, sino buscaba una personalidad específica, ¿no? Entonces, pues supongo que yo maché esa personalidad, conjunto de que, pues bueno, se me da hablar en cámara sin ponerme nervioso, lo que sea. Entonces, ya con esa confianza, trabajar era una cosa muy, muy tranquila y que a pesar de que sé que se ha escuchado por ahí que el set de Alejandro es una cosa intensa y que sí lo es, él tiene una manera muy específica de acercarse con nosotros, su manera de hablar es tan buena que como que, pues sí, comunica solo lo que necesita comunicarte, o sea, tiene un muy buen uso de las palabras, más bien, y, y pues sí, eso, o sea, en realidad mucho observar porque pues no es como que podía, oye, ¿y ese para qué? No, pues no, y más con tantas preguntas que tenía yo, no sabía ni qué era un monito, o sea, no tenía ni idea de nada, entonces yo sí era casi como de, oye, ¿qué es esa cosa? Ah, es la cámara, ah, sí, ¿no? Casi. Entonces como que no quería molestar, ¿no? Pensaba que cualquier cosa que podía preguntar yo iba a sonar como una ingenuidad, como de, ay, ¿cómo no sabe este güey? ¿No? Entonces como que en realidad estuve como un poco hacia atrás, callado, y que el proceso fue una cosa muy específica también porque no... Bueno, aquí voy a chismear cosas que no son de mi papel, pero... O sea, por ejemplo, a Daniel no le pidió que construyera un personaje, no le pidió que construyera nada, que hiciera nada. Le dijo, lee el guión una vez, y porque le rogó, porque él no, quería no le quería dejar leer el guión. Le dejó leer el guión una vez, y de ahí que hiciera lo que él creía que estaba bien. Si llegas tú y crees que el personaje hace esto, pues lo va a hacer. Y si tú crees que hace esto otro en cámara, lo va a hacer. Entonces le dio una total libertad como actor, que fue algo que para él, bueno, la experiencia que me comentaba se sentía como un poco un abismo, porque era como puta, no veo el suelo de nada, ni el cielo, ni, o sea, es como, o sea, tanta libertad es un poco contradictoria a veces para el actor, o sea, en realidad a veces es mejor que justo la guía, ¿no? La dirección. Entonces casi que no lo dirigía. Claro. Y a mí, pues mucho menos, o sea, yo no leí nunca el guión, de hecho hasta el día de hoy no lo he leído nunca, y me daban mis escenas un par de días antes de filmar, me las tenía que aprender. Y si había algo que había que ensayar, ellos se iban a encargar de hacérmelo saber y de que yo lo hiciera. Entonces, pues sí, en realidad yo estaba como fluyendo, caminándole para adelante, para donde veía, así. Y vivimos una experiencia muy linda que yo no había visto nunca como de un director, que bueno, también supongo que es un capricho en una producción, no se puede hacer eso siempre, pero nos fuimos a un retiro no un retiro, sino como nos fuimos de fin de semana
4 o 5 días a una casa en una hacienda que está ahí en las faldas del Ista, a comer, desayunar y cenar juntos, ensayar las escenas juntos, platicarlas, hacernos más cercanos, ver películas juntos. Entonces fuimos a este lugar de campo y estuvimos ahí encerrados con su asistente, un director de cámara de behind the scenes, yo y pues los otros 3 actores principales de la película. Y Alejandro, ¿no? Obviamente. Y entonces ahí en ese fin de semana pues sucedieron muchas cosas muy mágicas y muy lindas. Ahí fue donde realmente construí como un vínculo más íntimo con él, donde él ya tuve como un espacio para platicar con él ya sobre mí, sobre todo, sobre la historia. Entonces él poco a poco iba soltándonos sopa como sobre lo que, no sobre lo que trataba, sino como lo que él quería decir con la película, ¿no? Y lo que vivía el personaje. Y entonces a través de esto y de pues uno que otro ejercicio y pues no sé, supongo que sus métodos para acercarnos, pues yo también ya construí una súper relación con Daniel. Y pues te digo, tantas veces hicimos la escena de la cocina en ese viaje, que fue específicamente trabajamos esa escena en especial. Y que fue pues muy tranquilo cuando llegamos al set, a pesar de que fue muy largo el proceso de hacerla, porque aparte era un plano secuencia de 14 minutos. No, nunca tuve duda de que sí me olvidé del texto. Alguna vez se me olvidó, obviamente, y pues no pasa nada, pero yo estaba muy confiado, porque en realidad nunca, pues ya lo había repetido de derecha al revés, lento, rápido, de todas las maneras con el cast. Entonces ya, para cuando llegó el momento de la acción, ya yo estaba inconscientemente listo, podría decirse. Es increíble, o sea, creo que, fíjate que haciendo como un balance de todo lo que cuentas, o sea, yo creo que, híjole, yo creo que ese es el sentido del podcast, ¿no? Ese es como el aspecto y no, al menos yo no esperaba encontrarme con una historia así, ¿no? Y creo que es muy reveladora, o sea, creo que yo creo que el sueño de trabajar en esa producción es de muchos artistas y que creo que la supo depositar en alguien que iba apuntalando de alguna forma, pero que creo que vio en ti algo que ahorita por lo que me estás contando habla también de muchísima disciplina de parte tuya. O sea, desde pasarte estos textos con 2 días de anticipación, ya viendo la película, no manches, es un monstruo, ¿no? O sea, es como yo creo que debes de generar bastante confianza en el actor y hacer como esto que comentas, como de yo ya te vi hacer esto. Pues wow, es como levantar justo esa autoestima para decir, claro, puedo llegar a trabajar este texto y que creo que eso es una experiencia. Yo creo que te nutre muchísimo, ¿no? Y ese, te digo que ese es el sentido de hablar de esto en el podcast, porque creo que esas son experiencias muy únicas, ¿no? Y fíjate que hay un documental de detrás de escenas, pero no estoy diciendo cosas que no puedo, pero no sé si vaya a salir. En realidad lo filmó este director que se llama Sebastián Hoffman, que hizo la película de Tiempo Compartido en Netflix con Luis Gerardo. Y él fue el que hizo el behind the scenes y de hecho quedó una cosa hermosa. Yo vi algún pedazo de eso y justo filman desde el proceso de Alejandro con su familia, hablando de todo esto, de que iba a ser la película, desde nosotros conociéndonos, nosotros ensayando, nosotros filmando, nosotros en post, todo. Y pues bueno, no sé qué se va por ahí, tal vez en algún momento salga después, lo estén guardando, pero recuerdo que también en ese fin de semana falleció Maradona. Y Griselda Siciliani, que es la actriz que interpreta a mi madre, era amiga de Maradona. Entonces recuerdo que quedó filmado el momento exacto en el que ella se enteró que había fallecido. Estamos dando un tour por la propiedad, viendo unos agaves gigantescos. Y le llegó la noticia así y fue como... se convirtió de la nada el behind the scenes en una escena de drama así. Pero me acuerdo perfecto de ese momento, no sé por qué lo comenté, pero lo recuerdo perfecto. Es interesante. Pero fue el momento exacto, así que ese día falleció y se enteró así a la hora. Fue un shock muy loco, como
Una cosa es ver a un argentino de, chale, se murió. Y otra que ella era amiga de él y que lo conocía y que no sé qué, y su hija era admiradora de ella, entonces también eran como amigas, entonces como que fue así de casi que hablarle a la hija de para decirle, oye, todo bien. Y yo como de, wow, si está Messi por ahí me lo saluda. Híjole. Oye, pero qué genial, que, o sea, es un pasaje que dice mucho que el cine es de imposibles, ¿no? Uh-huh. Y suena un pasaje justamente de esa manera y que qué bueno que tuviste esta perspectiva de aprovecharlo al máximo y formarlo como un aprendizaje, ¿no? 100%. Como una experiencia y un aprendizaje, o sea... 100%. Y te digo, esto de la expectativa se me quedó mucho porque fue un bachezote que brinqué sin quererlo. O sea, en realidad, te digo, desde esto de Daniel diciéndome eso y Alejandro también de, ay, no te la vas a creer, güey, así no es la vida. Que no te creas que te viajan en avión privado así, porque sí. Y entonces era como, bueno, ok. Y que no creas que la película va a estar en todos lados, capaz si le caga a todo el mundo y nadie la ve. Y yo, ok. Entonces nunca me creé una expectativa de que ya lo hice, ya la armé, estoy del otro lado, porque justo no fue así. Yo creo que si me lo hubiera creído, hubiera pasado un muy mal rato, la verdad, porque sabemos que las expectativas crean desilusiones y decepciones, entonces en ningún momento me ilusioné. No sé cómo explicarlo, pero nunca me ilusioné de ya, papa, después de aquí, y no, y qué bueno que no, porque fue justo lo contrario. Y digo, no comparto más de la experiencia personal de mis compañeros, pero Jimena, la que hizo de mi hermana en la película, sí vivió un poco un duelo al final, como de darse cuenta que pues la película tal vez no tuvo el éxito mediático que ella creyó que pudo tener, o la exposición que ella creyó que iba a tener una película de ese nivel, y que es válido, porque ya estando en un proyecto así, sí un poco das por hecho de que va a tener éxito, ¿no? Sí das por hecho de que va a estar en todos lados, sí das por hecho que la va a ver no sé quién, y que va a pasar esto, y que va a pasar esto otro. Y en realidad muchas de esas cosas no pasaron. Muchas obvio sí, pero muchas no. Entonces para ella fue también como un shock de topar con pared de, híjole, ¿y si no? ¿Y si no le va bien? ¿Y si nadie le...? ¿No? Y que fue un poco el caso al principio. Digo, yo la amo con todo mi corazón, se me hace una película muy profunda, siento que no es para todo el mundo, siento que tienes que ser un amante del cine, siento que además tienes que saber bastante sobre la vida, haber vivido cosas, es para la gente que ha emigrado de sus lugares de tierra, habla sobre lo que es la casa, ¿no? O sea, tu casa es en donde naciste o en donde vives, porque en donde vives es donde es el sentido de comunidad y de hogar, entonces, ¿en dónde es tu casa? What's home for you, ¿no? O sea, no... Y ese es el duelo que vive el personaje, en realidad. Él no lo quería poner nunca como, hoy se trata sobre mí, vean mi historia. Y él lo dice, me vale madre, mi historia es aburridísima. Un bicho señor que empezó haciendo comerciales y un nerd del cine y que empezó a hacer su guión. Es aburridísima mi historia. La historia de este güey es interesante, el sueño que vive este güey es interesante. Y no soy yo, o sea... Es lo más cercano a lo que yo puedo retratar de la vida, porque es lo que yo he vivido, pero no se trata de mí, no se trata de Alejandro. Y es que eso es lo que, pues él no iba a salir a decir eso, porque obviamente pues, los medios pues, vieron otra cosa. Entonces, esa fue justo la crítica. Es una película self-indulgent, un poco egoísta, miren lo que sé hacer. Y sí, un poco, porque en realidad hace unas hazañas cinematográficas muy difíciles. Pero te digo que el objetivo es que fue lo que se perdió un poco entre los medios y que hasta él los predijo. Yo recuerdo antes de que saliera, dijo, los medios van a decir esto y esto y esto y esto, y va a pasar esto y esto y esto. Y así fue. Y porque los medios tienen una crítica muy vacía y muy superficial. Y nomás así el pie de la captura para que la gente le dé clic, ¿no? Son adictos al clic los críticos de cine ahora. Ya no son adictos a hacer un juicio real sobre la historia, sobre el personaje, sino al click, al like. Entonces él estaba muy clavado con eso y que sí, que si lo ves, este es un duelo que viven muchos personajes, no es una historia que realmente se trata sobre él, hay muchas cosas que obviamente metió sobre su vida y se ve así, pero pues sí, en realidad se perdió un poco el objetivo de lo que él quería con el principio de la película, que no es hablar sobre él,
en lo absoluto. Los dejo hablar ustedes porque creo que ahorita abordo, pero ustedes, vayan. Sí, justamente creo que habla mucho sobre la identidad, ¿no? De uno mismo y creo que la película es mucho sensaciones, ¿no? Por eso son luego escenas que realmente no te dicen nada explícitamente, pero cada quien las puede vivir de una forma diferente y conectar de una forma diferente. Y creo que hay mucha belleza en eso, la verdad. Sí, y creo que sí es una película, en realidad, muy para el mexicano. O sea, todas las referencias sobre lo que ves visualmente y sobre lo que escuchas. Hay gente que era de otros países, o así que no entendió, que me decían, sí, está bien padre tu peli, pero no entendí ni madre. Y yo es que entiendo también, porque cuando yo la vi por primera vez no entendí nada. Y cuando la vi en las oficinas de Netflix dije, ¿qué le voy a decir a este güey? Porque no entendí nada. Y que era una realidad, entendía obviamente el texto, pero no entendía el subtexto de la película. Y que poco a poco él platicándola y yo viéndola una y otra vez, cada que la veía de verdad encontraba cosas nuevas que no había ni entendido y que me hacían clic, o hasta incluso cosas que, porque es verdad, de hecho hubo un corte que hicieron, o sea, el corte que se estrenó en Venecia es otro al de la película. Y en ese corte habían incluso escenas que hacían referencia a otras cosas de México que yo hasta decía, ¿qué es eso? Y decía, es que aquí en México tal, y yo, sí es cierto. Y entonces ya me hacían clic, ¿no? O sea, y una parte que está en el Zócalo caminando y pasan unos perros choloscuincles y al lado una montaña de maíz comido. Y tú como que lo ves y no sabes si son bananas o es maíz o no sé qué. Y dices, pues hay un montón de algo, pero arre. Y unos perros que arre. Pero tú dices, no, es que es a las 4 de la mañana en el Zócalo vacío, unos xoloscuincles caminando por encima de un maíz comido, que pasan por encima de un dios en Teotl del maíz. Sabes que es como, bueno, si no sabes de México, no hay cosas que no vas a apreciar de la película. Entonces sí creo que es una película que no es una película que la primera vez la ves y dices, wow, qué padre estuvo y es de moda. Sino creo que esta película es para la historia del cine mexicano. Y yo, es para la historia. Pero sí, o sea, sí es una peli que van a ver en 40 años, los niños van a decir, miren lo que hizo este cuate, hablando sobre el país, hablando sobre la contradicción que hay sobre su historia, que es un paradigma bien esotérico y bien incoherente, ¿no? Y, o sea, entonces, es una burla muy, muy, muy real sobre cómo se cuenta la historia, que ni es la historia que nos cuentan, ¿no? O sea, no es la historia de los libros, perdón. Porque a mí me gusta mucho también como el cine como medio de estudio como de antropología o de qué cuentan, cuál es la realidad de las personas y qué quieren contar. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Más allá de... O sea, no es autobiográfica de Iñárritu, pero habla de una identidad. Claro. ¿No? Y tal cual se enfoca Tal vez en de su las identidad, visiones. pero pues... Ajá, o sea, hace un discurso, ¿no? De qué es la migración, qué es la identidad, qué es... no sé, bueno, como dices, de qué es la casa, ¿no? Y justo, o sea, me quedo mucho en el sentido de los que emigran, o sea, por ejemplo, Iñárritu, ¿no? Quizá para Estados Unidos, ¿no? Para Hollywood es muy mexicano, pero para los mexicanos ya emigró, ¿no? Es muy, muy, muy hollywoodense, ¿no? Muy estadounidense, ¿no? Entonces, es esa pelea de identidad que él tiene, ¿no? Y bueno, a mí me encanta también que pues quizá mete mucho su realidad, muchas visiones, ¿no? Y todo eso tiene de la transformación de la historia, ¿no? Cómo la cuentas, cómo la vives, cómo la sientes, ¿no? O sea, Rodri mencionaba el hecho de el sentir, ¿no? Es mucho de las sensaciones y cómo le pega a cada uno, cómo lo siente, qué ve, ¿no? Porque fuera de que es una película que la puedes revisitar varias veces y ver varias cosas, también es sentir cosas diferentes, dependiendo en qué etapa la puedas ver, ¿no? O no sé. 100%. Como hijo, creo que hay pocas cosas que rescato, como desde un hijo viéndola hacia mi papá, es como... Pues en realidad rescato pocas cosas, pero me imagino que será yo verla siendo un padre y que me tuve que ir de mi país y que hice esto y que viví este éxito y que viví esta circunstancia. Debe ser interesante. Y justo desde la palabra bardo, porque pues la palabra misma, o sea, nos dice todo eso, ¿no? Este lugar de entre los dos mundos. La muerte y la reencarnación. Exactamente. Y el personaje todo el tiempo vive en este lugar, en donde pues, nada es real en realidad. Todo eso que vemos en la película ni siquiera está sucediendo, es su cabeza, ¿no? O sea, onírico, ¿no? También se engancha de todo. Súper onírico. Y sí, la verdad es que tiene una manera muy particular de retratar las cosas. Y sí, la verdad me quedo agüitado un poco de que no haya salido el corte director al público.
Que duraba como 3 horas, ¿no? Sí, 3 horas 14. Ok. Sí, no, Sí. me enteré que le recortaron como 45 minutos, ¿no? Sí. Pero Y hubo sí. muchas cosas que recortaron muy padres. Muy padres. Ojalá en algún punto salga la versión Criterion o algo así que... Él me dijo que iba a salir, la versión director y no sé qué, la versión no sé cuánto, y la versión... No, pues sí, ¿cómo no va a salir, cabrón? Sí, ya la pagué, cabrón. Y yo, bueno, está bien, güey. Pero sí, no, había muchas cosas que bueno, cuando estás siguiendo el hilo de la historia, pues sientes que sobran tal vez, pero yo creo que en lo absoluto. Y que él también tiene mucha razón cuando esto que mencionaba con un avión que decía, no puedo creer que la gente se queje de ver 3 horas de una película, se chutan 9 episodios de 40 minutos de su serie favorita. Pues tiene toda la Hazme el razón. favor, y no puedes echarte 3 horas, son 3 capítulos de los 890 de Game of Thrones. Por favor, hazme el favor, ¿no? Sí, Y sí tiene entiendo toda la que razón. las series están diseñadas para engancharte por periodos de tiempo específicos, etcétera, pero igual, o sea, es una galada, ¿no? Sí, o sea, si lo piensas es así una como contradicción en ocasiones. superficialmente es una contradicción extraña, como no, 2 horas de peli, puta, qué largo. Pero nos vemos 45 de Rick and Morty. O sea, no, 80 episodios de la que quieras, no, pues es un poco... Pues es lo que mencionas de la inmediatez, ¿no? Así como mencionaste de la prensa y los clics, pues es por un proceso inmediato, ¿no? Y ahora con todo esto de las redes sociales, ya la gente busca inmediatez. El attention En span, lugar ¿no? de, Ya. ya en vez de sentarte a ver una película, ya... Mejor ves una miniserie. Ajá, entonces, bueno, ahí yo tengo ahí un tema. Sí. Pero pues... No, claro, 100%. Yo estoy contigo. Y justo ahorita que mencionabas que se fueron a esta especie de retiro y que les puso películas, y eso me interesa mucho. ¿Qué les puso? O sea, fue como... Esa es una buena pregunta. Ajá, justo, como para encontrar el tono de la película, de las actuaciones. Fíjate que no, justo no, o sea, nos puso películas que cero tienen que ver con el tono de la película, pero que sí son bastante oníricas y que tenían ahí una onda. Una de ellas, que fue la que dice él que es entre su película favorita, se llama Mon Oncle, de Jacques Tati, director francés. Y en realidad, te digo, pues, te mentiría si te digo que entendí toda la historia de la película, porque, o sea, yo, de no ver cine a ver ese cine, para mí era como, ok. Pero hubo muchas cosas que rescaté visualmente y recursos que usaron en esa película que sí se ve que son una complejidad y que ya como que después de estar en un par de sets y hacer proyectos, me he dado cuenta de, wow, qué loco que hicieron esa película en el 50 y pico y que hicieron eso. O sea, es una locura. Entonces sí, esa película. Y nos puso otra que ahorita me voy a acordar del nombre. Va, perfecto. De hecho, fíjate que la verdad es que yo estoy voladísimo con la plática porque creo que... sí, creo que es interesante y ahorita hay muchas cosas que rescato de lo que ahorita comentaste. Creo que se presta para hablarte una conversación súper nutrida en ese sentido. Pero algo muy peculiar y que ayer que estaba viendo la película para esta plática es que tú mencionas habla a los mexicanos que se van a vivir al extranjero. Y fíjate que me sentí un poco reflejado en ese sentido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir un año en el extranjero y si de repente sientes como o percibes esta pérdida de identidad hasta cierto punto. Es decir, hay una frase en una película, la de La Crónica Francesa, de Wes Anderson, que me gusta mucho porque dice que es como de los extranjeros siempre van a encontrar una cafetería abierta para sentirse cómodos y como si regresaran a casa, ¿no? Es eso. Es eso. Entonces, tu personaje se me hace interesantísimo en ese sentido, ¿no? Porque es un chico que nace en Estados Unidos, pero que es criado por orgullosos mexicanos. Exactamente, y que él no ve en momentos lo que sus papás le dicen que es eso, ¿no? Y él confronta. De hecho, esta parte resalta, incluso la actuación se siente como una caricatura en momentos, ¿no? Como este aspecto como de
esta exageración de cómo el hijo le dice al padre, oye, tú te estás quejando de esto y estás a punto de recibir un premio, ¿no? Claro. Creo que ese es el tono. Yo creo que cuando le pone como falsa crónica de unas cuantas De las verdades, cuantas verdades. te dice completamente cuál es el tono del filme, ¿no? Y es que viene esta frase que es, la verdad no tiene, la memoria no tiene verdad, solo convicción emocional. Porque lo que tú recuerdas, este momento que ustedes están recordando, lo van a recordar distinto como yo lo recuerde, ¿no? Entonces, la memoria que tengamos sobre este suceso no tiene ninguna verdad. Nadie tiene la verdad. Solo tiene la convicción emocional que vive cada uno internamente. Y eso es lo que vive el personaje. No vive ninguna cosa real, sino solo sus convicciones emocionales. Entonces, está interesante eso. Y que sí, retrata muchas cosas obviamente del gringo que pues no les cayó chido, por eso no nos quisieron tanto. Y otras cosas del mexicano también que hacemos que nos hace mexicanos y que es es como medio contraproducente hacia nosotros mismos, como eso de viene un gringo o cualquier persona a decirte que México es malo y te vas a tirar la cátedra de cómo es el mejor país del mundo, cultural, económica, social, gastronómica, ecológicamente del mundo. Pero entre mexicanos, tío, no, el país está de la chingada. Puta, es mi país de la chingada y todo está de la chingada. Y entre nosotros, todo está de la chingada. Y esa misma palabra del chingada tiene muchísimo poder. Porque es del te chingué. Del yo te sometí, yo te gané, yo te chingué. Y de ahí vienen todos nuestros insultos, del chinga tu madre, y no sé qué. Entonces, también tiene que ver con eso. Con el cómo hasta nuestro lenguaje nos autosabotea un poco. Claro, porque es el famoso chingón, ¿no? el soy chingón porque me impuse a los demás. Porque me fui a Los sobrepasé. Ángeles y porque viví todo eso, pero es que no lo hace más ni lo hace menos. Solamente es la experiencia y bueno, la crítica que había también era un poco de cómo puedes decir eso desde el privilegio en el que tú te fuiste, porque pues te fuiste como un inmigrante de lujo. Y pues sí, pero ¿qué iba a hacer? ¿No hacerlo? ¿No? ¿Qué iba a hacer? ¿No ser un orgullo para nuestro país? ¿No? Entonces, como que es medio contraproducente también el mexicano haciéndole crítica a un mexicano que se fue ¿no? a lo que todos queremos hacer allá. Y entonces, esa plática que tiene con su amigo en el balcón se me hace de las mejores secuencias en el guión, porque es una plática muy cruda de cómo funciona el negocio aquí bastante y cómo él vivió eso, o sea, cómo pierdes amistades por la mera envidia de que te fue bien, ¿no? Y cómo es de que yo te tengo que chingar a ti y yo soy el chingón y tú no, y él, ¿no? Cuando se debe tratar lo contrario, él era más de, güey, jálense, de que vamos a hacerlo todos. Y pues no, hubo mucha gente que no, entonces... Fíjate que algo interesante, ahorita estaba acordando, cuando salió El Renacido, a mí me tocó ver esa ceremonia de los Óscares estando en España. Y algo que va mucho y que dices, híjole, tiene todo el sentido. Algo que mencionaban como los críticos de allá, o bueno, los que estaban como contando lo de los Óscares, todo este rollo, lo que pasaban los conductores. Decían cuando se llevó el Oscar de Mejor Director, comentaron entre ellos como de, bueno, así como está de grande ahorita el triunfo, va a estar así de fuerte la caída, ¿no? Entonces ya estás previsualizando la caída de alguien sin ni siquiera saber qué es lo que viene. La antesala está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque así es, y esto lo mencionas perfectamente, es nuestro lado como malvado, como que hay algo en que quieres ver caer a alguien, quieres ver sufrir. Sí. Y eso es fuerte, ¿no? Es fuerte. Yo recuerdo que en algún momento hablamos sobre las películas de superhéroes con él y no le agradan en lo absoluto. Obviamente, dice que son un genocidio cultural y que lo creo de muchas maneras. No voy a negar que crecí con ellas y que me encanta Iron Man. O sea, no te voy a negar nada de que lo he visto todo, pero sí lo pongo aparte. No sé si yo participaría en una película de superhéroes y me lo recomendó y todo, no lo hagas. Porque
te encasillas en una cosa que ni siquiera es real. Los superhéroes en la vida no se ven así, ¿no? Y dentro de eso, recuerdo que en algún momento tuvimos la oportunidad de cruzarnos con Robert Downey Jr. en un festival en Telluride, ¿no? En Colorado. Y yo estaba como de, o sea, digo, Iron Man, lo que sea, pero Sherlock Holmes, o sea, es Robert Downey Jr., brother, o sea, ¿no? Wow. Y me acuerdo que varios tiraban corajes, así, ese güey, ¿qué? No sé qué. Y yo, ¿pero por qué? Y pues sí, porque cuando Alejandro sacó Birdman, sacó un pedazo de entrevista en el que dijo de que sí, la verdad es que para ser un mexicano le salió bien. Sí. Fue como de, wow. Pues sí, ya hablé muchísimo, así que pregúntenme algo, si tienen algo que preguntarme o algo, yo me valió No, madre. la verdad a mí me resulta súper interesante porque creo que estamos haciendo una radiografía muy interesante a Bardo, ¿no? Uh-huh. Y que creo que... Y desde tu perspectiva que estuviste ahí dentro, pues creo que no podemos tener nosotros esa óptica, Uh-huh. ¿no? Y que nos ayuda mucho a construir como ese pasaje que, como tú dices, a lo mejor ahorita no lo vemos, pero dentro de 20, 30, 40 años se va a seguir hablando de... Y que nuestra historia es una cosa que no es como nos la dijeron en los libros. Es el niño, o sea, cómo se burla de los sucesos históricos de México, es porque es una burla. Toda nuestra historia parece un chiste, ¿no? Como la escriben parece un chiste. Y creo que es una manera muy hermosa de abordarla, en lugar de dramatizarla o de quejarnos de que y no, y nos inculcaron todo y no sé. No, no, todos, es que realmente ¿cuál es tu casa? ¿Por qué no los españoles se sienten en casa? ¿Por qué se siente todo el mundo en casa en México, no? ¿Por qué tenemos que hacer ese sentido de división de que no, esto es lo tuyo y esto es la mía? Y, ¿no? Cuando somos un pedazo de todas. Somos un pedazo de Gringolandia, somos un pedazo de España, somos un pedazo de los sudamericanos, somos un pedazo de todo. Entonces, el mundo es nuestra casa en realidad, ¿no? Eso es bastante interesante. Y que pues, pasando justo a tus inspiraciones, Uh-huh. nos comentaste que más bien, ¿cuáles son las películas que te han llevado o cuáles son tus películas favoritas? ¿Cuáles? Híjole. En realidad, también te mentiría si digo que veo mucho cine, porque no lo hago. Creo que soy un actor bastante de instinto y que estoy intentando craftearme cada vez más y ver cada vez más cine. Que obviamente lo he hecho estos últimos años, pero nunca fui como una persona que le encantaban las películas, no sé si me explico. Yo estaba muy enamorado de la experiencia de actuar, pero no de las películas como si. Entonces por eso empecé en el teatro también. Y que en algún momento regresaré porque es en donde más me la paso bien. Okay. Pero no lo sé, pues algunas de esas películas te mencioné que me volaron la cabeza, pues muchas de nuestros 3 directores mexicanos, todas las del cine corriente de Estados Unidos, el cine comercial de Scorsese, de Christopher Nolan, de Darren Aronofsky, todos esos directores me fascinan muchísimo. Esta película que te comentaba, Ciudad de Dios, me gustó muchísimo porque me abrió un ojo nuevo, que era esta conexión entre el mundo real y la ficción, que tanto se podían acercar. Y me fascinaba a mí la idea de pensar cómo habían hecho actuar a esos niños así. Yo dije, a ver, ¿cómo? Llegaron a un pueblo de no sé dónde coño que hablaban brasileiro y dijeron, agarren estas pistolas y pónganse a hacerle, o cómo. O sea, esa es la fuerza que para mí tiene el cine, bueno, además de las muchas otras de comunicación, que era de cómo pueden retratar algo así. ¿Cómo le hizo Cuarón y tu mamá también para meterse a la casa de la señora cociendo los comales, haciendo las tortillas, y que no se viera como un montaje, que se viera como que neta la señora está haciendo las... Ese tipo de cosas a mí se me hacía muy fascinante y que se perdían casi entre lo documental, y esa película me acercó muchísimo a tocar eso, como de, o sea, esto está actuado, obviamente, pero es una historia muy fuerte, pero es con gente que nunca ha actuado, entonces lo que están sintiendo es real, y lo que viven ahí es real, pero, ¿no? Entonces esos acercamientos al cine me han vuelto muy loco, la verdad. Y
que es bien interesante, ¿no? Ciudad de Dios. Ay, es toda una película que ahorita que abordas el tema de Bardo, pues también va mucho en cuanto a la identidad brasileña, que o sea, se basta con esta escena inicial, ¿no? En donde están persiguiendo la gallina, que es como de, wow, el sonido como de la samba de fondo, haciéndolo con las cuestiones rutinarias, ¿no? Desde las sandalias, todo este rollo, hasta pasar a estos dos bandos que después transiciona como un partido de fútbol, ¿no? Que es como, wow, o sea, te habla de todo un contexto, ¿no? Sí. La religión en Brasil, ¿no? La jerarquía, el La poder. jerarquía, el poder. Cómo se construye esta favela, ¿no? Sí, sí, creo que es lo que más me ha enamorado del cine, definitivamente, cómo puede retratar realidades muy, muy contrarias a la mía o lo que yo he vivido y cómo me puedo empatizar con eso. Cómo puedo de la nada salirme del mundo que yo creo que he vivido y vivir uno que o no existe o que alguien más vivió. Atravesar otras realidades, no otros contextos. Me encanta lo inmersivo que es, me encanta el compromiso que lleva, la pasión de la gente con la que lo hacen, como la gente se desvive por las letras de los guiones. Es fascinante, la verdad, el cine. Y por algo es llamado el quinto arte, ¿no? Como acompaña y que, mismo Alejandro lo dijo, y yo creo fielmente en lo que él dice, que el audio es lo más importante de tu película. Y parecería raro, pero porque lo demás lo ves y no, pero si tú, o sea, si lo piensas todo, imagínate esa película con un soundtrack de Charlie XCX, ¿no? Cómo el sonido de esa película hace que sea inmersivo. Tú crees ese universo gracias a cómo suena en tu cuerpo, en el cine, lo vibra así como la tierra con el gusano ese y dices, wow, ¿no? Sí. Eso es lo que el audio te da. Y hay muchos experimentos que algún día puedes hacer si quieres, de películas que te gusten, ponte escenas que te gusten de tus películas que te encanten, sin música. Sí. Y se sienten... Hay instantes muy hermosos que son los que la actuación tiene, que parecen como una cotidianidad, que la retrata hermoso, pero sí la música es lo que le pone ese último extra para hacer que la convención de la ficción sea concebida, para que el espectador neta se meta y diga, se comprometa, porque te vulnera. Lo primero que haces cuando naces no es ver, es escuchar a tu mamá, es escuchar ¿sabes? Por aquí percibimos todo. Entonces, híjole, no sé cómo, lo interesante sería ahora platicar cómo percibirá el cine una persona sorda, ¿no? Claro. Cómo era el cine mudo, claro. Cómo tenía otros objetivos, y por qué Alejandro dice que el audio es lo más importante en su película, ¿no? A mí me hacía algo muy interesante, que siempre me he puesto a pensar, que sí, una película con una secuencia, con una música, y luego le cambias a otra música de otro tipo, es otra cosa. El peso del sonido es la atmósfera. Exacto, es entrar en ese mundo, atmósfera, ¿no? Y estamos hablando de un recurso onírico y visiones en el que tienes que estar dentro de sí, pues es todo lo que sí, de por sí la música ya es esto el arte más magnífico que puede haber. Ponerlo encima de otras 5 artes condicionadas, que es una película, wow, o sea, una pintura que se mueve y te habla y te cuentas, wow. No, es impresionante, ¿no? Híjole, sí, y me recuerda un poquito de esos experimentos sonoros que de repente tiene Iñárritu con Martín Hernández, ¿no? En Birdman, todo este rollo, que de repente encuentras en Nueva York justo el que vende tamales, ¿no? El Nueva York, ahí, justo esos experimentos, ¿no? Y 100%. Eso es bien interesante. Iker, para como ir cerrando justamente esto, ¿qué viene para ti? ¿Qué personajes te gustaría ser? ¿Qué es lo que te nutriría hacer? Una pregunta. Yo ahorita la verdad es que después de la película me tomé 1 año y medio para estudiar un poco y actuación, obviamente. Y después de ese año seguí haciendo audiciones y me quedé en 2 proyectos
que no les puedo platicar mucho, pero saldrán próximamente. Y esos dos proyectos, en uno de ellos tengo un personaje bastante juguetón y bastante travieso, entonces lo encasillo igual en este. Y el otro que me tocó es un antagonista. Entonces, he sentido que casi todas las energías de los personajes que he manejado han sido fuertes, negativas, ¿no? Contundentes, contrastantes. Y sí, justo en uno salgo cantando y bailando y en el otro salgo haciendo una atrocidad horrible que no es que ni contar. Entonces, me gustaría, la verdad, traigo muchas ganas de algo como un romance. Y ahorita que empecé a salir con una nueva chica, como que también estoy viviendo como el romance por primera vez después de muchos años de estar soltero. Entonces, sí, me gustaría algo así, algo que tenga como un drama, un romance que comprometa como a los sentimientos de una persona, un cursizón, como que ya me tocó mucha potencia, mucho drama, mucha rabia, mucho descontrol. Entonces, como algo más contenido, un personaje vulnerable, más sencillo, ¿no? Como que normalmente me toca como que, no sé, más bien sería explorar otras energías, me gustaría explorar las energías contrarias a las que he explorado hasta ahora. ¿Te gustaría entrar, por ejemplo, a la comedia a partir de un romance? Ándale, una comedia me encantaría, pero siento que tiene que llegarme. O sea, yo no me metí a un curso de stand-up para hacer stand-up comedy y escribir un stand-up es lo peor que he escrito en mi vida. No doy risa, pero ni al espejo, güey, o sea, horrible. Y pensaría lo contrario, porque muchos de mis amigos cercanos siempre me han dicho, puta, debes hacer comedia, algo, güey, estás cagadísimo. Y no lo logré, o sea, lo leía, de verdad, una vez me decía el profe, es que sí está malo, güey, está malísimo, güey. Entonces no me animé nunca a hacer el stand-up, pero sí que ahora creo que tengo más noción sobre la comedia, su estructura, la estructura de los chistes. Estuvo muy bueno ese curso, lo recomiendo mucho con el Gon Curiel, si alguien está interesado, cualquier cosa. Es el mejor curso para comedia o para stand-up en México, es el mero mero. Y sí, una comedia estaría increíble, pero creo que tiene que llegar. Así que cuando llegue yo lo haré feliz del mundo, si me quiere invitar a hacer una comedia, nos cagamos de risa juntos. Está padrísimo, está súper, súper, súper bien. Uh-huh. Pues, Iker, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que se presta para tener 20 pláticas más. Sí, la verdad, sí. La verdad que sí. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tus experiencias. Gracias, gracias. Un poco de lo que has construido, que me parece impresionante y que creo que algo que me nutre muchísimo de esta conversación es que eres alguien con bastante carisma y que se siente como algo bastante genuino, que estoy seguro que tú mencionas que tiene bastante que ver con la suerte, pero también hay mucho de una carga como de tu personalidad, ¿no? Que nutre a que esas puertas se han ido abiertas. Y la pasión que tienes. La pasión, sí. Creo que eso es algo que se nota también cuando hablas de tu disciplina. Gracias, de todo. muchas gracias. La tierra que mencionas, el agradecimiento también. Creo que Esa era mi madre, se lo debo a mi madre 100%, todos los valores que tengo, bueno, a mi padre también, pero mi madre es mi máxima aspiración en el mundo, entonces agradezcámosle a ella y gracias. Gracias por tenerme aquí, estoy muy contento de que estén armando este proyectito, les deseo que vaya todo viento en popa y pues nada, que nos sigamos viendo. Claro que sí, así será, Iker. Muchísimas gracias y muchísimo éxito, de verdad, todo el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Y por acá, a nuestro equipo técnico, Un acá aplauso, señores, un aplauso. a Don Santi, Don Dusi, acá a Don Tiago, y acá a Don Yescoli y Don Edgar. Muchísimas gracias y gracias Saludos. a ustedes. Y saludos a ustedes, a Rodri, Sarita. Sergio. Y pues nada, muchísimas gracias, Iker, una vez más. Te lo agradezco Muchas gracias a mucho. todos. Te lo agradecemos muchísimo. Y pues nada, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por vernos. Corte y queda. Corte y queda.